Doctor, nos falta un integrante. Vaya, ¿qué le habrá pasado? Celina Zurias. No sé si está en la sala de espera. Ahorita veo, hay 4 personas. Y bien pocos hay hoy. Doctor, Hola. es que fíjese que, por ejemplo, yo tuve una dificultad porque según solo aparece en el grupo B el link ¿El link de qué? de la reunión. Qué raro, pero lo subieron. Sí, yo le mandé un mensaje en Messenger hasta cómo me aparecía que no podía. Entonces me mandaron el link por WhatsApp. Por eso, porque en el campus no me aparece a mí. De veras, pero sí lo subí a los dos. Voy a revisar ahorita. ¿No le aparecía dónde? En el B. Sí, no, en el B aparece. En el A no aparece. En el A es que no aparece. Bueno, a mí no me aparece, ¿verdad? Ajá, ya voy a ver. Doctor, Porque sí, hola. nosotros somos del A y sí Ajá. aparece. Sí, aparece en el A. Sí, me extraña que me digan que no. ¿Algún problema pudo haber sido? Ah, porque yo todavía le mandé una foto en Ajá, así estaba viendo. Así estaba viendo que me había enviado una foto. Quiero ver. No, pero aquí hay gente aquí del A. Es que sí pudieron ingresar. Algún problema hubo. ¿Cómo sintieron el corto? Estaba fácil, ¿verdad? Sí, estamos bueno, pero yo tengo una pregunta. A ver. Ah, no sé, yo creo que es por criterio de la universidad que no podemos ver en qué nos equivocamos, ¿va? Ajá. Porque la verdad yo creo que no solo a mí me gustaría ver en qué nos equivocamos, porque sería bueno. Espérame, ¿cómo es la Que se pregunta? pudiera. O sea, que al final no nos dejaran ver aunque sea la revisión, Ah, ya te entiendo. para ver en qué fallamos, pero no Fíjate permiten que ni la revisión. por defecto ya está así el sistema. Uno lo puede modificar, pero por defecto ya así me los tira a mí. Les pregunto, en las otras evaluaciones les dan chance de eso. En bioquímica, En sí. algunos Ajá. sí. Bueno, el ciclo pasado, este ciclo no hemos hecho. No es que, bueno, y en los que los han evaluado, algún corto o algo así. Mm, No hemos hecho. No hemos hecho solo Solo de con mate. usted. Ahí los demás docentes, ¿cómo les llevan un control de cómo van? No les hacen. Yo, doctor, Hola. yo llevo ética médica y en ética médica sí nos han hecho cortos y el doctor que nos la da nos dijo que era requisito de la universidad, que era la universidad que había dicho que ya no se le iba a estar poniendo las revisiones y el doctor nos explicó que había sido por los alumnos que todavía no están inscritos o no han pagado. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que por eso no nos mostraban la revisión ni la nota. Es lo que dijo el doctor de ética. Sí. No, pero no es tanto que por los que no han pagado. Fue una decisión debido a las tomas de captura, hasta algunos tramposos. Más que todo por eso fue que se hizo esa situación, vea. Pero uno lo puede modificar, o sea, eso está en el sistema, uno solo lo modifica y punto, no hay ningún problema. Pero, doctor, ¿se Ajá. puede encontrar otra solución para nosotros poder saber cuáles eran las respuestas correctas y cómo nos equivocamos? Porque para no quedarnos con la duda de cuál sí sabíamos y cuál no. Espérenme, ¿y ustedes no son de los alumnos que se acuerdan de las preguntas y las van a revisar después a las clases? No. No.
Porque yo les voy a contar, nosotros cuando yo era estudiante, después de un parcial, nos juntábamos y entre todos nos recordábamos de todas las preguntas y las revisábamos, ¿verdad? Porque en aquellos entonces no nos entregaban papeletas tampoco. Nunca nos entregaron papeletas, entonces así es como se hacían los famosos bancos de preguntas. Pero veo que ustedes no buscan, entonces después, ¿en qué se equivocan? Es que, o sea, sí, uno busca, pero de igual manera uno le gustaría saber en qué falló. Entonces, si ya ve uno, digamos, por ejemplo, la pregunta en la que ha fallado, uno va al cuaderno o al documento que tenga a reiterar a ver si es que se equivocó, si es verdad que se equivocó en esa. Ya les entiendo. Voy a ver de qué manera les ayudo para que tengan eso ustedes. Pero sí, lo que se busca es eso. Lo que se busca es, acuérdense que hoy todo es digital, ¿verdad? Entonces, los bancos de preguntas fácilmente se hacen. Y la idea no es o sea, que esto que no sea juego, pues, o que no sea algo mecánico. Porque fácil, por ejemplo, yo ya tenía la idea de tirar los parciales más que todo de desarrollame el tema tal. Así no hay tales, el que leyó y el leyó, ¿verdad? Porque la forma de evaluarles a ustedes, bueno, yo detecté en el ciclo pasado alumnos con una rapidez para buscar cosas de complementar en Wikipedia y lo que sea, y híjole, ellos son más rápidos que yo para formular una pregunta que en lo que me la contestan. Pues. Esa era una. La otra es hacerlos en grupo. Entonces, más que todo por ahí, la universidad ha estado rebuscando de ver de qué manera poder plantear los parciales y que no se haga trampa. Yo no digo que ustedes son tramposos. No hay ningún tramposo aquí ahorita. No, ¿verdad? Ningún copión. No, yo creo que no. Voy a ver de qué manera les ayudo con eso, para que puedan tener ustedes, saber en qué se equivocaron. Es bueno. Doctor. Hola. Mira, lo que puede hacer es que cuando termine... Espérenme, que hay un chambre, no lo oigo muy bien. ¿Cómo fue? Digamos, como usted da la nota hasta que ya termina el tiempo de acceso, pues ahí puede dar también la nota, o sea, la respuesta. Porque así usted queda consciente de que no copiamos, ¿no? Y tenemos la respuesta. Así es. ¿En qué falla? Sí, se puede dejar el corto, así como ustedes ven la nota, hasta que ya se cerró el corto, ahí también les puedo dejar la revisión en qué fallaron. Se puede también hacer eso. Tiene la facilidad la plataforma. Aquí vamos a ver. Vamos a ver qué se hace sin infringir los reglamentos, porque hay reglamentos de parte de la universidad. Y no estoy en la disposición de saltarme un reglamento y que me jalen el aire a mí. ¿Verdad? Hey, comencemos. Odil. Doctor, tiene a varios en la sala de espera, creo. Todavía en sala de espera, es verdad. Aquí les doy ya. Y a rato estoy grabando. Vaya, Odil, cuando vos querrás. Solo estoy esperando a... No ha entrado, ¿quién me dijiste? No, como Dalis. Que Dalis empieza. Ah, Por ahí está. ok. Bueno, me ven, ¿verdad? Sí, te la vemos. Ok. Buenos días, doctor, compañeros. Este día como grupo nos ha tocado exponerles el tema de epitelio glandular. Pues en este caso yo les voy a explicar un poco sobre cómo se secreta
las sustancias en cada una de sus estructuras. Pues yo les voy a explicar un poco sobre las estructuras del de la glándula exócrina y endocrina. Pues realmente se pueden dividir en dos partes para poder entender cada una de las estructuras, que en este caso sería identificar lo que es la parénquima y el estroma. Ahora, tenemos la glándula de la glándula exócrina, perdón. La glándula exócrina pues tiene su parénquima con la unión del endómero, el endómero y lo que es el conducto de excretor, que es esta parte de acá. Si los unimos, ambos conforman lo que es la parénquima. Y lo que es el estroma es lo que es el tejido conectivo, que es el que sostiene estas células epiteliales. Ahora, ¿cómo se secreta su producto o su sustancia? Pues vienen, se forman aquí en el endómero, pasan por el conducto excretor, perdón, y vienen a salir hacia la superficie epitelial. Mientras que estas las podemos encontrar en lo que es en glándulas salivales, en las glándulas lagrimales, las podemos encontrar en las glándulas también sudoríparas, también en el páncreas, en el páncreas en su forma exócrina. Y básicamente así es como se identifica la glándula exócrina, que su producto lo excreta hacia la superficie. Exo viene de exterior, entonces lo excreta hacia su superficie epitelial. Ahora, lo que podemos ver en la estructura endocrina, endo viene interno, se caracteriza porque su producto lo excreta en los vasos sanguíneos, que pueden ver que son aquí estos rojitos. Pues viene y en este caso las podemos encontrar así como en acúmulo. Aquí están en forma de acúmulo, pero también se pueden identificar en cordones o también en fascículos, en su forma fascicular. Pero en este caso lo podemos ver así en acúmulo. Entonces, si lo ven aquí, las células son color azul, igual que aquí las células epiteliales son color azul. Entonces, aquí como las encontramos de esta manera, vienen y excretan su producto en lo que son los vasos sanguíneos, para que después estos viajen para tratar de alcanzar a lo que son las células órgano, blancos o diana, pero eso más adelante se lo van a explicar. Ahora, estas las podemos encontrar en el páncreas también en su forma endocrina, la podemos encontrar también en los ovarios, en los testículos, también los podemos encontrar en la glándula tiroidea, pero la unión de estas dos, porque también existen también las mixtas que también pueden hacer su función en ambas, como lo son el páncreas, que tanto pueden hacer como en su forma endocrina como exócrina, también los ovarios y los testículos. Gracias. Ok. ¿Quién sigue? Voy a seguir yo con la exposición hablándole acerca específicamente de las glándulas endocrinas.
Con respecto a una definición muy general de las glándulas endócrinas, tenemos que estas son las que secretan sus sustancias al torrente sanguíneo o linfático. Estas las secreta en forma de hormonas. Con respecto a sus características, podemos mencionar de que estas glándulas son muy distintas unas de otras en cuanto a morfología. Sin embargo, tienen una característica que comparten todas. Bueno, dos características. ¿Cuáles son? La primera es que es muy vascularizada. Y la segunda es de que carecen de un sistema de conductos excretores. Es por esto que sus células suelen ser llamadas que son células endócrinas aisladas. En cuanto a cómo se mueven sus secreciones, tenemos que las secreciones se mueven del citoplasma de una célula hacia el citoplasma de otra célula a través de nexos. Esto es una forma que se mueven realmente muy rápido, dado que pasa por estos nexos, entonces no entra en contacto con el líquido extracelular ni ningún otro líquido que pueda interferir. Podemos hablar acerca también de los receptores que tienen las células. Una célula puede tener un centenar de receptores distintos. Esto para que una célula pueda actuar de una forma individual frente a las moléculas de señal que existen. En cuanto a las moléculas de señal, podemos mencionar específicamente 3 tipos de moléculas de señal. Están las que se secretan en forma de neurotransmisores que van desde las terminaciones nerviosas en donde forman sinapsis. Estas solo se difunden de unos 20 a 30 nanómetros y es lo que forma la hendidura sináptica. Posteriormente, en la segunda tenemos los que actúan como mediadores locales. Dado a que esta tiene como una función parácrina, realmente no se mueven por una distancia muy larga, sino que solamente actúa sobre las células vecinas. Solo en las que están muy cerca son las que va a actuar. Y como última, para hablar, tenemos a las que se secretan directamente al torrente sanguíneo. Estas que se secretan directamente al torrente sanguíneo son hormonas y son las que van a viajar a través de este mismo para encontrar las células dianas a las que se van a acoplar. En cuanto a la coordinación de los tejidos y de los órganos de los mamíferos, tenemos que estas funciones están coordinadas por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. En cuanto al sistema nervioso, este está asistido por el sistema endocrino, que a la vez está formado por glándulas endocrinas, células endocrinas aisladas y tejido endocrino. Las células de este sistema son las que van a sintetizar las hormonas que posteriormente van a ir al torrente sanguíneo. Hay algo muy curioso acerca de las hormonas que sintetizan y salen por medio de este sistema. Es que, a diferencia de los impulsos nerviosos, tarda mucho más tiempo en hacer efecto estas hormonas que a diferencia de las nerviosas. Sin embargo, por su contraparte, y algo que suele ser especialmente bueno, es de que a diferencia de las antes mencionadas, el efecto dura mucho más tiempo. Entonces, en el momento en que se necesite que el efecto sea mucho más duradero, es mucho mejor este tipo de hormonas secretadas por el sistema en lugar de las otras. En cuanto a la disposición de las células, se tiene que las células de las glándulas endócrinas están dispuestas en forma de laminillas o cordones anastomosados, a excepción en el tejido de la glándula epitelial, de la glándula de la tiroides. En este lugar, en sus paredes, forman cavidades llenas de líquidos que son llamados folículos. Con respecto a la bioquímica, a la parte bioquímica y la composición química de las secreciones de estas glándulas, se pueden agrupar en 2 grandes grupos. Las glándulas secretoras de hormonas polipéptidas y las glándulas secretoras de hormonas de esteroides. Con respecto a las glándulas secretoras de hormonas polipéptidas, se tiene que sus orgánulos están mayormente desarrollados los que están relacionados directamente con la síntesis proteica. Pero pese a que están más desarrollados, siguen siendo aún muy poco desarrollados con respecto a las glándulas exócrinas. ¿Esto por qué? Esto es debido a que la producción de las secreciones de esta es mucho menor con respecto a el orden en miligramos de secreción producida por una glándula por día, que es mucho menor que en la exócrina. Puesta bajo el microscopio, también podemos observar que este tiene un retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi que está muy desarrollado y vesículas secretoras que están limitadas por una membrana. Del mismo modo que podemos encontrar en las glándulas excretoras de proteínas,
La síntesis de estas se hacen en el retículo endoplasmático rugoso y posteriormente pasan a ser modificadas en el aparato de Golgi. Luego, este mismo lo pasa directamente a las vesículas secretoras, que son las que van a enviar estas secreciones a los lugares correspondientes. Con respecto a las glándulas de hormonas esteroides, como ya lo había mencionado anteriormente, esto lo podemos encontrar más en los ovarios, en los testículos y en la corteza suprarrenal. También, a diferencia del que hemos hablado anteriormente, se puede encontrar un retículo endoplasmático liso. Con respecto a la síntesis de este no empieza en el retículo endoplasmático liso, sino que comienza directamente en la matriz. ¿Por qué? Debido a que la membrana de la matriz tiene una enzima que cataliza directamente al colesterol, a la cadena lateral del colesterol. Sin embargo, existen ciertas hormonas que se detienen directamente ahí, porque si luego de haber sido pasadas por la mitocondria, este tiene que pasar al retículo endoplasmático liso, donde se termina de sintetizar. Sin embargo, existen ciertas hormonas, como el cortisol, que no pasan al retículo endoplasmático liso, sino que se sintetizan directamente en la mitocondria. Hay una característica muy especial de estas, y es que realmente la hormona no se guarda en cantidades significativas, la hormona ya completamente terminada, sino que solo tiene pequeñas cantidades de esta. Para finalizar mi parte, les voy a hablar acerca también de la regulación de las secreciones. Hay ciertas células que son muy sensibles a las propias hormonas o que reaccionan muy fácil con respecto a las variaciones del líquido extracelular. Es para ello que se tienen dos tipos de regulaciones, el recontrol negativo y el recontrol positivo. ¿Cuáles son los efectos de esto? El recontrol negativo actúa sobre el efecto de la hormona en el órgano diana para inhibir directa o indirectamente a la hormona ulteriormente secretada. Sin embargo, en el recontrol positivo lo que ocurre es completamente lo contrario. El efecto que hace la hormona secretada es que estimula la hormona directa o indirectamente que la hormona ulteriormente secretada. Sin embargo, no se suele ver en el sistema endocrino muchas partes que estén reguladas por este tipo de recontrol positivo, debido a que los sistemas que están regulados por este recontrol se suelen desordenar o descontrolar mucho más fácil y más rápido que los que están regulados por el recontrol negativo. Esa es mi parte. Una pregunta, Zulma, solo porque me quede claro. ¿Cómo es el mecanismo por el cual estas glándulas secretan sus productos? ¿A través de qué? A través de los nexos que se crean. Por ejemplo, cuando se habla de la sinapsis, en la sinapsis se tiene... Quiero una imagen. Bueno, eso sería, digamos, en los neuroreceptores, pero digamos en una tiroides, vaya. ¿Cómo hace la tiroides para excretar sus productos? No sé. ¿O cuál es la característica de la glándula? De esta glándula. ¿Cómo lo hace? Usted lo dijo. Algunas tienen conductos específicos, por ende tienen un esfínter que lo controla. Pero estas, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la característica que ellas tienen que le dan la capacidad de tirar sus productos hacia afuera? No lo sé. No lo sabe. ¿Quién lo sabe del grupo? ¿Quién me lo puede contestar del grupo? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una tiroides y un páncreas? La diferencia entre una tiroides y... ¿qué? Un hígado. En que el hígado utiliza un sistema de conductos.
y el páncreas lo secreta ya por otro tipo de líquidos a la sangre. No, no, también tiene un conducto. ¿Cuál es la característica de un testículo, de un ovario, de una tiroides? Ella me iba a explicar uno de los neurotransmisores, ¿verdad? Pero ese es más complejo. La característica de estas es que son altamente vascularizadas. El torrente que entra a un tiroides, por ejemplo, ese torrente se pasa llevando los productos propios del tiroides, T3, T4, TSH. La TSH es la de autorregulación, como ella decía, que nosotros decimos retroalimentación positiva o negativa. Si hay mucho T3, por ejemplo, a nivel sanguíneo, ese mismo estímulo sirve para que ya no siga elaborando más T3 el tiroides. Entonces, la característica de esta es que son altamente vascularizadas. Ellas no tienen un conducto, por ende no tienen un esfínter. Por ejemplo, el esfínter característico del páncreas es el esfínter de Oddi. Eso lo vamos a ver cuando veamos las clases de macroanatomía de sistema digestivo. Pero sí, quiero que les quede claro eso. Algunas tienen un regulador que es un aparato eyaculador, por decir así, y tiene un esfínter que regula la entrada y la salida del producto. En cambio, estas no. Estos tienen contrarreguladores o estímulos positivos y negativos que le dicen a la glándula, ya no produzcas tiroides, por ejemplo, T3 o T4. Y la regulación es a nivel sanguíneo. Entonces, por ahí se pasa llevando la sangre que entra a irrigarla, se pasa llevando el producto necesario para que ella funcione. Dale, viejo. ¿Quién va? ¿Quién sigue? Yo. Dale. Yo. Bien, yo les voy a hablar acerca de las glándulas exócrinas y una de sus clasificaciones. Hablando etimológicamente acerca de la palabra exócrino, podemos decir que deriva de dos raíces griegas, que exo significa fuera y krinein, donde viene crino, significa separar. Entonces, todo ese conjunto nos da, o podemos decirlo, podemos interpretarlo como aquellas glándulas que segregan hacia el exterior. Haciendo un poco más completo el tema, podemos decirlo que las glándulas exócrinas secretan sus productos, ya sea directamente ellas mismas, como ya vamos a ver los ejemplos, y por conductos, hasta por sistema de conductos. Existen varias células que son unicelulares, o podemos decirlo que son glándulas unicelulares y existen glándulas multicelulares. Hay glándulas unicelulares que en otras literaturas lo podemos encontrar como monocelulares, porque uno y mono vienen a ser uno, y las multicelulares las podemos encontrar como policelulares, multi y poli, muchos. Entonces, voy a empezar hablándoles de la primera clasificación de las glándulas exócrinas, que es a disposición del número de sus células. Entonces, hay glándulas, como lo mencionaba antes, que son unicelulares. Entonces, eso me dice que se componen por una sola célula. Tal es el caso, les voy a mostrar este. Tal es el caso de eso, de las células caliciformes. Si se fijan, porque hay dibujado una copa acá, su nombre, la célula caliciforme, deriva de un cáliz. Un cáliz es una copa que muchas veces es utilizada en las misas para consagrarla, ¿verdad? Creo que así leí el concepto. También, si se fijan, esa es una célula, más adelante les voy a ver cómo se ve en un córtex zoológico. Esa célula tiene varios organelos que son demasiado importantes. Bien, vamos a empezar a describirla de arriba hacia abajo. Si se fijan, las células caliciformes, al estar presentes en un epitelio, sabemos que van a tener microvellosidades. Esas células las podemos encontrar en las vías aéreas, en el sistema respiratorio, por ejemplo, en la tráquea y en los bronquios.
Bien, aquí si se fijan, esas son las microvellosidades, esas son las mucinas. Las mucinas son proteínas. Esa célula me genera cierto tipo de sustancia que se llama moco, que más adelante les van a dar, por eso no voy a decir mucho de eso. Al salir de la célula por exocitosis y al combinarse con el agua que hay afuera, se genera un tipo de gelatina. Entonces esa gelatina me hace como un colchón que recubre y cuida todos esos tejidos. Bien, entonces tenemos las mucinas. Esas mucinas son segregadas por retículos endoplasmáticos. Pero ¿qué retículo endoplasmático me genera proteínas? Entonces sería el rugoso, porque trabajan con conjunto a los ribosomas. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso, al trabajarme en conjunto con los ribosomas, también necesita de un aparato de Golgi. Entonces, esa célula en su centro, bueno, un poco más abajo de su centro, contiene partes importantes de aparato de Golgi, que todo esto me fusionan en conjunto para poder formar ese tipo de proteínas. También tienen lo que son mitocondrias. Sabemos que es la moneda energética de la célula, entonces son de mucha importancia. Y luego tenemos el núcleo en su zona casi basal, que lo vamos a encontrar porque, pues sí, no puede estar en el centro porque ahí está ocupado por las mucinas. Entonces, en un corte isológico se vería de esta forma. Debemos tener en consideración de que ese tipo de células deben ser tenidas por la reacción del ácido periódico de Schiff. ¿Por qué? Nosotros no podemos venir y pintar o teñir de hematoxilina y eosina esas células porque si no, no se van a ver. Porque recordemos que esas mucinas son sintetizadas a partir de carbohidratos o de hidratos de carbono oxidados. Entonces, si lo hacemos con eosina y hematoxilina, no se nos va a ver porque no están especializados en eso. A diferencia del ácido periódico de Schiff, este sí me muestra algunos tipos de sustancias que presentan aldehídos formadas por la oxidación de hidratos de carbono o de carbohidratos. Entonces, esa podemos ver que son células epiteliales normales con un núcleo en el centro y luego se ven en más oscuro las células caliciformes. Se puede observar su zona basal o su membrana basal y el tejido es conectivo subyacente. Bien, esos son respecto a las células unicelulares, que es importante recordar que el único ejemplo de células o de glándulas unicelulares que podemos dar son las células caliciformes. Leí en una literatura que esas son las únicas que se encuentran en los mamíferos. Bien, ahora con respecto a las glándulas multicelulares, son un poco más complejas en su estructura, porque como lo mencionaba nuestra compañera Odalis, ella decía que están formadas por una parte secretora y por otra parte excretora. Y tenemos que tener en consideración que la parte funcional de una glándula son los adenómeros. El adenómero es la parte funcional de una glándula. Entonces, las glándulas multicelulares van desde glándulas simples a glándulas compuestas. Ya vamos a ver por qué. Existen glándulas tubulares simples. Estas son las glándulas tubulares simples. Si se fijan, acá está el parénquima. El parénquima, esa es la porción secretora de la glándula. Y esa es la porción excretora. Entonces aquí se genera y por aquí se me expulsa. Debemos tener en cuenta que una glándula exócrina nunca va a perder su contacto con el epitelio. Entonces siempre va a tener contacto con el exterior.
Esa es una tubular simple, una glándula tubular simple y se encuentra en el intestino grueso, en las glándulas del colon. Luego tenemos la tubular simple enrollada. Si se fijan, esa casi tiene la misma estructura de la glándula tubular, solo que esa está un poco enrollada. En un corte histológico es bastante, digamos que es un poco más difícil de distinguir ese tipo, pero esas me generan un tipo de corte espejo, porque esa parte de acá se corta con esa, entonces se van a ver uniditas. En el trabajo creo que van algunas imágenes, entonces ahí se las van a compartir. Bien, entonces, si se fijan, esa parte va enrollada y esas se encuentran en la piel, en las glándulas sudoríparas. Ahora esa sigue siendo una glándula tubular simple, solo que esa es ramificada. Sigue siendo simple porque sus secreciones me van a dar a un punto en específico y me salen por un solo conducto. Más adelante vamos a ver que ya tienen más conductos. Esas se encuentran en el estómago. Ese tipo de glándulas se encuentran en el estómago, si no mal recuerdo, en la parte del píloro, que si no mal recuerdo leí que la parte del píloro funciona como una válvula entre el estómago y el duodeno. Bien, ahora tenemos una glándula acinosa. Si se fijan, las glándulas acinosas están compuestas por células un poco triangulares. Más adelante mi compañero le va a explicar acerca de eso. Y tienen forma de saco. Más sin embargo, su centro o su conducto siempre tendrá una forma más tubular. Entonces, esas son las acinosas. Para hacer la aclaración, en otras literaturas podemos observar las glándulas alveolares. Las glándulas alveolares se diferencian de las glándulas acinosas porque las glándulas alveolares, su conducto sí tiene forma de saco. Entonces, las células siguen el mismo tamaño y el conducto sí se puede ver un poco más redondeado, como una ollita, algo así. Pero en ese caso su conducto es tubular. Ese tipo se encuentra en las glándulas, en las parauretrales, que son glándulas de la uretra. Tienen un nombre en específico de esas glándulas, creo que empezaba con Kenner, algo así, es el nombre de esas glándulas y se encuentran en su mayoría en la pared anterior de la vagina. Luego está una glándula simple acinar, pero esa es ramificada. Si se fijan, aquí están los saquitos y esos vienen y convergen en un mismo punto y salen por el mismo conducto. Entonces, estas se pueden encontrar en si no me mal recuerdo, en las glándulas mucosas del cardias y también en las glándulas sebáceas. Ahora, esa es una tubular compuesta. Si se fijan, está compuesta porque tiene más de un conducto. Ahora ya no es solo uno, sino que, por ejemplo, esa tiene 1, 2, 3. Entonces, si se fijan, es bien ramificada y está más compuesta. Y esa la podemos encontrar en las glándulas submucosas de Brunner, en el duodeno. Bien, y esa es una acinosa compuesta. Si se fija, está formada por muchos saquitos, por muchos acinos, que así en otras se puede encontrar como alveolos, pero ya sería un poco más distinto. Y esas se encuentran en el páncreas, pero en el páncreas en su porción exocrina, en su porción exocrina. Bien, y por último, está una tubular acinosa o una acinosa tubular, tubular acinosa compuesta. Si se fijan, esa está formada por acinos y también está formada por túbulos. Entonces, esas se encuentran en las glándulas salivales submandibulares. Entonces, esas son las glándulas
multicelulares formadas por muchas células que tienen una porción secretora y una porción excretora. Entonces, eso es todo en parte. Bien, bien. ¿Quién sigue? Buenos días. Anteriormente mis compañeros estuvieron hablando sobre lo que era la clasificación celular, enfocado un poco más como a la disposición de las células y a la forma que éstas tenían. Sin embargo, a mí me corresponde hablarles sobre la clasificación glandular a partir de los productos de secreción. Estas van a ser de 3 tipos: mucosas, serosas y mixtas. En primer lugar, vamos a hablar un poco más enfocado a las glándulas mucosas. La sustancia de secreción que estas glándulas producen se denomina mucina. Esta mucina es descrita en las literaturas como una secreción bastante espesa, bastante densa, y esta va a estar constituida por una gran cantidad de proteínas altamente glucosiladas por oligosacáridos aniónicos. Esta sustancia, además de esto, va a contener diferentes como componentes, y entre ellos vamos a encontrar lo que son los glucosaminoglicanos o proteínas, como ya les había mencionado, glucosiladas. Estas células productoras de mucígeno van a tener ciertas características. Para poder explicar dichas características, yo tengo acá una pequeña representación de lo que es un corte transversal de un acino mucoso, con células mucosas. No sé si se puede enfocar muy bien. Bueno, Bien. La primera característica que podemos notar son los núcleos celulares, que en este punto pues los puse de color verde para que se notaran más, y como podemos ver se encuentran aplastados y bastante tirados hacia la porción basal de la célula. Esto es debido a la gran acumulación de lo que son productos de secreción que poseen estas células. Podemos ver acá que solamente una tiene señalada lo que son los productos de secreción. Esto es por la segunda característica de estas células. Como ya habíamos hablado, la secreción que producen estas células se denomina mucígeno. El mucígeno tiene la característica de ser soluble en agua. Entonces, cuando a un corte histológico se le aplica lo que es la tinción, por decirlo así, la más común, que como habíamos visto en clases anteriores, era hematoxilina y eosina, estos gránulos no se pueden ver. Entonces, pareciera que las células, su citoplasma se encuentra completamente vacía y se ve bastante transparente. Sin embargo, si nosotros, como ya lo había mencionado Odil, le aplicamos lo que es una tinción de ácido periódico de Schiff, sí podríamos observar lo que son estas sustancias de mucígeno. ¿Por qué? Porque el ácido periódico de Schiff, pues su función es resaltar lo que son los hidratos de carbono dentro de las células. Acá les traje también una imagen de un corte histológico de una glándula sublingual, que es donde podemos encontrar estos acinos mucosos, para que se den una mejor idea de cómo realmente se ve en una tinción de hematoxilina y eosina. No sé si se puede ver bien. Y nos damos cuenta que acá tenemos los núcleos bastante tirados y aplastados hacia la porción basal de las células, y el citoplasma de las células se ve transparente casi por completo. A continuación voy a hablar sobre lo que son las glándulas serosas. Estas glándulas van a tener la característica de que su producto de secreción se va a llamar zimógeno. A diferencia de las glándulas mucosas, va a ser productos proteicos no glucosilados o muy poco glucosilados. Por lo cual la sustancia no va a ser densa, sino que va a ser bastante fluida, y en el libro de Ross pues lo describe como una sustancia acuosa. También nos vamos a dar cuenta que dentro de esta sustancia vamos a encontrar principalmente enzimas. Acá también les traje un esquema para que podamos ver las características que nos van a permitir identificar lo que es un acino seroso.
A diferencia de un acino mucoso, el seroso va a tener sus núcleos bastante redondeados u ovalados, pero también van a estar ubicados en una porción cerca de la base de las células. Y los productos de secreción que van a estar acá van a estar en la porción apical. Otra característica que van a tener estos tipos celulares es que cuando lo vamos a ver en una tinción de hematoxilina y eosina, que es como la que se hace comúnmente, como nos ha explicado el libro, vamos a ver la porción apical de las células bastante eosinofílica, lo describe. Y la porción alrededor del núcleo la vamos a ver bastante basófila. Acá tengo también un corte de una glándula parótida, que es donde también podemos encontrar este tipo de acinos serosos, acinos con glándulas serosas, y acá se entiende un poco más lo que les acabo de explicar. No sé si se alcanza a ver muy bien. Podemos ver estos círculos que están acá morados, son los núcleos de las células, y vamos a ver que la periferia de los núcleos se van a encontrar bastante morados, porque va a ser donde la hematoxilina va a tener como mayor pigmentación. Y esto quiere decir que vamos a encontrar lo que es una gran cantidad de retículo endoplasmático alrededor de este núcleo, que es característico pues, de una célula que produce una gran cantidad de proteínas. Y en el citoplasma, pues nos vamos a dar cuenta que se va a ver bastante rosado. Esto es por lo que es los productos de secreción, el zimógeno. Y acá lo podemos ver. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre lo que son las glándulas mixtas. Las glándulas mixtas, como lo dice su nombre, van a estar, por decirlo así, compuestas de una mezcla de células mucosas y células serosas. Yo les traje acá también otro esquema de un acino mixto. Como podemos ver acá, en su mayoría van a ser células mucosas, y las células serosas se van a ubicar en forma de una estructura de semiluna, que se denominan semilunas de Januzzi o de von Ebner, perdón. Semilunas de Januzzi o de von Ebner. Sin embargo, esta vista que podemos ver acá nos explica que en realidad es un artefacto. Esto es un artefacto que se da como resultado de una mala técnica o de una técnica deficiente a la hora de realizar lo que es la tinción. Porque, por ejemplo, cuando hacemos acá una tinción de hematoxilina y eosina, nuevamente, vamos a ver que tenemos acá las células mucosas, acá tenemos las células serosas y parece que es una semiluna. Sin embargo, cuando nosotros corregimos el error óptico, realmente tendrían que verse así. Esta es con la semiluna de Januzzi y ese ya sería el defecto óptico corregido. Realmente el libro nos explica que las células se ubican adyacentes, o sea, intercaladas entre sí. Pero cuando nosotros lo vamos a ver en un corte histológico lo vamos a hacer así. Pero no es porque realmente sean así, sino que como ya les había dicho, es un artefacto. Y esta ha sido mi participación. Espero que todo haya quedado muy claro. A continuación pasará otra compañera. Una pregunta, Azucena. Sí, dígame. ¿Y células mucinosas o que tengan mucina, ese epitelio dónde lo podemos ver? Ese epitelio lo podemos encontrar, estaba viendo que las células caliciformes, también lo podemos encontrar en las glándulas secretoras sublinguales y las células superficiales del estómago. Y las superficiales del estómago, ¿qué son principalmente? ¿Cómo así? ¿Qué son? De las que usted me acaba de describir, zimógenas y que producen mucina, ¿de cuál hay más en el estómago? Hay mucinosas, pero la mayoría. Creo que se refiere a las que producen ácido. Sí, digamos.
Se me ha escapado el nombre. No, en el estómago. Está bien. Está bien. Está ubicada, que es lo importante. Está bien. Está Gracias. bien. Démosle. ¿Quién sigue? Yo. Dale. Bueno, continuando con la exposición, me corresponde hablarles acerca de lo que son los mecanismos de secreción. Como sabemos, un mecanismo de secreción es cuando las células vierten al exterior sustancias que realizan esta función fuera de ella. Las glándulas son efectoras, cuya función específica es la secreción, y dependiendo el producto que éstas liberen, pueden participar en diversas funciones, como pueden ser digestivas, excretoras, homeostáticas, de comunicación e integración. La función secretora se da tanto en células aisladas como las neuronas, como en grupos de células que forman tejidos, especialmente epitelio. En el epitelio, estos tejidos forman cordones, grupos de células que van a formar lo que es una glándula multicelular. Las glándulas han sido clasificadas desde distintos puntos de vista como glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas liberan sus productos secretorios, es decir, hormonas, hacia la sangre o líquido intersticial. Por ejemplo, la hipófisis, la suprarrenal y la tiroides. Y los exócrinas liberan sus productos hacia conductos o cavidades que las transportan hacia su sitio de acción. Por ejemplo, la glándula salival. Los diferentes mecanismos de secreción varían dependiendo del grupo de glándulas. Como es para las glándulas exocrinas, se dice que existen 3 mecanismos de secreción desde el punto de vista histológico. Está lo que es la secreción merocrina, la secreción apocrina y la secreción holocrina. Cuando hablamos de secreción merocrina, hace referencia a que los productos secretorios llegan a la superficie de la célula en vesículas limitadas por membranas. Estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y liberan sus productos mediante exocitosis. Este mecanismo de secreción se dice que es el más común, puesto que no hay pérdida de membrana celular ni tampoco citoplasma. Como podemos observar, solo se da lo que es la liberación del producto secretorio. Como les mencioné antes, la secreción merocrina libera sus productos hacia lo que es el exterior de la célula mediante exocitosis. Entonces, aquí podemos observar lo que es una célula serosa, mostrando lo que es este mecanismo. Cuando hablamos de la secreción apocrina, las vesículas llenas de sustancia se unen al citoplasma que rodea lo que es la membrana celular. Y se caracteriza porque parte del citoplasma se libera junto con lo que es el producto de secreción, como podemos observar acá. Por lo tanto, hay lo que es una pérdida parcial de citoplasma. Este mecanismo de secreción podemos observarlo en las glándulas sebáceas, en las glándulas del olor de la piel, en las glándulas mamarias en lactancia. En lo que es la secreción apocrina, las vesículas serosas viajan a lo que es el plasmalema y hacen una protrusión para generar lo que es una evaginación más integrada. En este caso, las vesículas se desprenden y se sitúan en lo que es la luz del adenómero. Aquí podemos observar lo que es una tinción axilar. Esta porción blanca son células, evaginaciones apicales de las células secretoras. En la porción que se encuentra en color rojo son células mioepiteliales, tienen una tinción con tricrómico de Mason. Cuando hablamos de la secreción holocrina, los productos secretorios se almacenan en células maduras, en los cuales sufren una muerte celular programada. Tanto los productos como los detritos de las células se eliminan hacia la luz de la glándula. Estos mecanismos de secreción pueden observarse en las glándulas sebáceas cutáneas, así como en las glándulas tarsales de meiboño en el párpado. Aquí tengo lo que es una tinción
específicamente de la epidermis, en la cual tiene una tinción con Sudan 4 y hematoxicilina, en la cual la porción roja son los lípidos y lo que se observa en azul son los núcleos. Esta es un sáculo mostrando lo que es la destrucción gradual de la célula con una tinción no es hematoxicilina. Ahorita se me escapó el nombre. Bueno, en fin, existe también otro mecanismo que es considerado una forma de secreción y es la liberación de sustancia mediante transporte activo. Es facilitado por las bombas de ATP, como es el caso de la liberación de ácido clorhídrico por parte de las células parietales en las glándulas gástricas. Y también está lo que es según el ciclo secretor, que son dos. Está lo que es la secreción constitutiva y la secreción regulada. Ambas liberan sus productos mediante exocitosis, pero se diferencian en que la secreción constitutiva lo hace de una forma continua o automática. Una vez está elaborado lo que es el producto, lo liberan sin almacenamiento y sin requerir lo que es sin requerir un impulso por parte de una molécula de señalamiento. Mientras que la secreción regulada almacena sus productos en gránulos. Estos no son eliminados de la célula hasta que estos reciben un estímulo en sus receptores de membrana por parte de una molécula de señalamiento. Y ya cuando hablamos de los tipos de secreción endocrina, pues estos están relacionados más como con la comunicación entre células y con la distancia a la cual debe viajar el producto de secreción. En este caso sería una molécula señal para llegar a su célula blanco o diana y ejercer su efecto ahí, gracias a que ésta posee receptores que las detectan. En la secreción, bueno, según la distancia a la que viajan las células, estas se caracterizan en secreción endocrina, secreción paracrina y secreción autocrina. En la secreción endocrina, la célula blanco y la célula señal se encuentran aisladas. Por lo tanto, el producto secretorio debe transportarse por el sistema vascular o linfático, como es el caso de las hormonas. En la secreción paracrina, la célula blanco y la célula de señalamiento se encuentran a una distancia muy corta. Por lo tanto, el producto corresponde a citoquinas, que actúan como mediadores locales que difunden el líquido extracelular sin necesidad de pasar por los vasos sanguíneos. Y estos alcanzan lo que son los receptores de las membranas vecinas sobre las cuales actúan a una distancia muy corta. Ya cuando hablamos de la secreción autocrina, como su nombre nos indica, el blanco a actuar es ella misma, es decir, la célula se estimula a sí misma para autorregular actividades celulares gracias a la presencia de autorreceptores. Se dice que el efecto autocrino es considerado una actividad paracrina. Y bueno, esta sería mi participación. Magnífico, muy bien explicado. ¿Falta alguien más? Seguiría Dara ahorita. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Voy a empezar. Prosiguiendo con la explicación o con la exposición, a mí me corresponde hablarles sobre la señalización celular. Generalmente la célula se comunica a través de señales químicas. Estas pueden ser proteínas u otro tipo de moléculas que son liberadas hasta el espacio extracelular y ahí flotan hacia células vecinas como mensajes. La comunicación celular o la señalización celular en sí es llevar información de una célula hacia otra célula, que en este caso le llamaremos célula diana, que puede ser cualquier tipo de célula que va a contener un receptor especial para esta señal. ¿Y quién emite la señal? Pues la célula emisora, quien sintetiza la señal a la célula diana. Los primeros mensajeros químicos o los primeros mensajes químicos contienen moléculas bioquímicas y la distancia que va a recorrer este mensaje va a ser variable.
Y luego de todo esto ocurre su respuesta y su efecto que nuestra compañera después nos estarán explicando. Existen dos tipos principales de señalización que la podemos encontrar en la histología de Ross, que es la señalización autócrina, la señalización parácrina y la señalización autócrina. Y podemos encontrar otros tipos de señalización en otras bibliografías como la histología de Stevens-Lowndes. Primero voy a describir la señalización parácrina, que dice que describe la secreción de mensajeros químicos hacia células adyacentes. Como explicaba en el principio, decíamos que la célula emisora, que en este caso sería esta, va a emitir una señal y luego se va a ir al espacio extracelular hacia, en este caso, células adyacentes, es decir, células cercanas, y va a contener receptores especiales para este tipo de célula. Esta señalización está relacionada para el control local o el crecimiento celular, y por ende tenemos un ejemplo del desarrollo de la médula espinal. Sabemos que el sistema nervioso se crea por un proceso llamado neurulación, y en este proceso podemos observar proliferación celular, por ende va a ser relacionada a la señalización parácrina. Prosiguiendo, vamos con la señalización autócrina. Esta señalización describe los mensajes químicos, envía mensajes químicos hacia ella misma, es decir, actúa sobre ella misma. Aunque pueda parecer muy extraño, es muy importante para procesos celulares, ya que la célula refuerza su identidad correcta. Desde un punto de vista médico, se piensa que está relacionada o es en función esencial para la metástasis, que es la diseminación del cáncer desde su punto de origen hacia otras partes del cuerpo, porque por A o B razón la célula se autotransforma y por ende crea la metástasis. Prosiguiendo, tenemos los otros tipos de señalización, que son la señalización endocrina, que describe la secreción de mensajeros químicos, que estos mensajeros químicos van a ser hormonas que van a viajar desde el torrente sanguíneo hacia epitelios, hacia sus diferentes epitelios, dependiendo de lo que la célula haga, o yéndose a otras células receptoras. Sabemos que si comparamos dentro de todas las señalizaciones que hemos visto, esta es muy diferente, ya que tiene una distancia larga y es un poco más lento. Y un ejemplo de estas son las glándulas pituitarias, que se encuentran en la hipófisis. Estas glándulas pituitarias pueden crear distintas hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que va a viajar en el torrente sanguíneo hacia células esqueléticas o en el cartílago. Y por último tenemos la señalización sináptica, que es la comunicación direccionalmente estructural de la célula, o más bien dicho, sinapsis, que sabemos que esta comunicación es a través de células nerviosas. Les voy a explicar, aquí tenemos una imagen un poquito más microscópica, esta es un poco, se podría decir macroscópica, pero siempre sigo microscópica. Les voy a explicar este tipo de comunicación. Aquí tenemos el axón, aquí se ocurre el potencial de acción de esta comunicación y llega hasta la terminación sináptica, que en esta imagen es esta parte de acá, y en la terminación sináptica tenemos las vesículas, estos puntitos amarillos, y dentro de estas vesículas tenemos neurotransmisores, y bajo de la superficie de la célula emisora, que se llama célula presináptica, tenemos calcio activado. Ya sirve para que fluyan los neurotransmisores en el espacio extracelular bueno, en este caso se le llama espacio sináptico, y luego llegan hacia los receptores que tienen, parece, canal iónico para atraerlos, y llegan a la célula en la célula receptora. Dentro de los diferentes compuestos que podemos encontrar en los mensajes químicos, que serían estos que encontramos
En el espacio extracelular pueden ser derivados de aminoácidos, proteínas, esteroides y péptidos pequeños. Esta sería mi participación. Ok, Dara, ¿quién va? ¿Quién sigue? Voy yo. No. Bueno, como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, ¿verdad? Las hormonas van a transmitir lo que son moléculas de señal a las células o a los tejidos diana. Algo muy importante es de que estas moléculas de señal tienen la capacidad de transmitir información ambiental muy importante para los tejidos diana, pero también tienen la capacidad de desencadenar respuestas biológicas específicas, que es lo que más nos va a venir importando, lo que son los efectos, ¿verdad? Lo que me corresponde explicarles. Algo muy importante es de que no todas estas moléculas de señalización se van a producir en tejidos glandulares. Y otro punto muy importante es de que algunas moléculas de señal, como por ejemplo las hormonas, esta es una representación, ¿verdad? Las hormonas endocrinas clásicas llegan por medio del torrente sanguíneo a los tejidos diana, pero no todas lo hacen de esta manera. Algunas lo van a hacer por medio de señalización autocrina o paracrina, como ya lo mencionaba mi compañera, como por ejemplo puede ser el caso de la citocina, que son producidas por células del sistema inmunitario y junto con los péptidos relacionados que son segregados por adipocitos se van a denominar adiposinas. El descubrimiento de esto ha sido muy importante porque así se ha podido dar cuenta de que algunos tejidos que no son glándulas secretoras clásicas pueden producir ciertos péptidos o ciertos lípidos, los cuales tienen la capacidad de actuar localmente o también de actuar a distancia a través del torrente sanguíneo, como ya les mostraba en el esquema anterior. Un ejemplo de estos péptidos, por ejemplo, es el péptido natriurético auricular. Este péptido, acá está su estructura bioquímica, tiene la peculiaridad de que se almacena en los gránulos en los gránulos secretores auriculares de los adipocitos, ¿verdad? Este es muy importante porque va a ser segregado cuando se eleva la presión arterial. Ahí tiene su papel muy importante. Otro ejemplo también son las hormonas adipocíticas. Acá tenemos el mecanismo de acción de una de ellas, para ejemplificar. Esta es la leptina. Sí, se ve bien. Bueno, acá está su estructura. Esta va a ser segregada por el tejido adiposo y acá vemos la leptina. Este representa el torrente sanguíneo. Ustedes se preguntarán por qué ya en el torrente sanguíneo está como este cuadrito verde alrededor. Y esto es porque hay algunas, por decir, hormonas que para transportarse por el torrente sanguíneo necesitan fijarse a lipoproteínas plasmáticas. Y aquí la importancia de esto. Y estas nos van a servir, ¿verdad? Más que todo para transmitir información al cerebro sobre las reservas del tejido adiposo. Es por eso que al buscarla también en alguna página web se puede encontrar que le llaman la hormona de la obesidad o también la que regula el apetito. Y esta, como ya explicaba mi compañera anteriormente, este tipo de señalización se desecha metabólicamente. Ahora bien, otra cosa, algo que no debemos olvidar es de que si bien es cierto, la célula diana nos recibe las señales, tiene esa función receptora, esta no solamente se va a limitar a ser una simple receptora pasiva de señales, sino también que va a tener un papel esencial en lo que es, por decirlo así, ayudarnos a regular la respuesta que esta va a dar, ¿verdad? Otra cosa muy importante es de que la célula diana, por decirlo así, va a responder de igual forma a las moléculas de señal que le lleguen tanto por el torrente sanguíneo
como también los que lo hagan por medio de función autocrina o paracrina, porque ella no distingue, por decirlo así, su lugar de origen. Sin embargo, claro que por supuesto la respuesta va a ser según el tipo de hormona y todos esos factores, ¿verdad? Algo muy importante es que cuando se dan los casos de hormonas que viajan por el torrente sanguíneo por medio de lipoproteínas plasmáticas, al llegar a la célula o al tejido diana, estos no van a ser captados por los receptores que les mostraba acá, que están, por decirlo así, en la superficie celular, sino de que van a ser captados por ya receptores intracelulares. Y ahí está, como por decirlo así, la diferencia, ¿verdad? Y es por ello de que las hormonas deben de ser capaces de viajar por el torrente sanguíneo y difundirse por los tejidos diana en concentraciones efectivas. Y es por ello que, por ejemplo, las hormonas lipofla se van a fijar a proteínas solubles que les van a permitir viajar por lo que es el medio acuoso de la sangre en la concentración relativamente alta, o la concentración que necesita, por decirlo así, cada parte específica. Aquí es donde entraría la capacidad de la hormona para difundirse a través del espacio extracelular. Y aquí entraría la concentración local de la hormona, que esta va a disminuir con rapidez cuando se detenga la secreción de la hormona en la glándula. Dado que las hormonas se difunden rápidamente por el espacio extracelular, el metabolismo hormonal, que ya como se lo ejemplificaba en el caso de la leptina, puede producirse en órganos especializados, como es el caso del hígado y del riñón, como lo veíamos anteriormente. Y de esta forma se determinará la concentración efectiva de la hormona en otros tejidos que sea necesario, ¿verdad? Dicho esto, los factores paracrinos y hormonas van a emplear distintas, por decirlo así, estrategias para lo que es controlar distintos aspectos, como su biosíntesis, sus lugares de acción, su transporte, muy importante, y también lo que es el metabolismo, su metabolismo. Estas diversas estrategias pueden explicarnos en parte por qué la acción de una hormona, como por ejemplo es el factor de crecimiento insulinoide tipo 1, me parece, a diferencia de la insulina, porque no es igual, ¿verdad? Son parientes cercanas. El factor de crecimiento está controlado por múltiples proteínas fijadoras, que estas le ayudan a regular su acción en los tejidos. Entonces, las acciones locales de este factor de crecimiento insulinoide obligan o hacen la existencia de un sistema de proteínas muy elaborado que permiten que se lleve a cabo una señalización hormonal adecuada. Otra cosa muy importante que vale la pena mencionar es de que hay receptores nucleares huérfanos, los cuales van a responder de forma muy parecida a los ligandos. Como un ejemplo de esto, los ácidos biliares y los ácidos grasos. Estos actúan como tipo, no sé si podría decir hormonas, que van a tener funciones metabólicas muy importantes, pero a la vez muy distintas de sus propiedades de señalización. Y aunque la señalización de tipo hormonal sirve para regular su función metabólica, ¿verdad? El receptor de calcio es un ejemplo del miembro de la familia de receptores que son acoplados a proteína G, que van a responder a un ligando no clásico como lo es el calcio iónico. Este calcio es liberado por el torrente sanguíneo a partir del hueso, también puede ser a partir del riñón y a partir del intestino, y así actuar sobre el receptor sensor de calcio de las células paratiroideas. Las células tubulares renales y otras células para coordinar también las respuestas celulares al calcio, ¿verdad? Y así muchos factores metabólicos importantes van adquiriendo, por decirlo así, propiedades hormonales como parte de su estrategia reguladora. Y eso sería mi participación, espero les haya quedado claro.
Ok, Alejandra, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Quién sigue? No se escucha, Mau. Hola, Celina. No se escucha, Celi. Haga una prueba de sonido, Celina. ¿Y si tratabas conectándole los audífonos? Pruebe. No. ¿Y si intentabas saliéndote y entrando otra vez? Celi, intenta configurar bien el sistema de sonido de la plataforma. Pruebe. No, no. Hola. Hola, hoy sí está bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre las patologías que se pueden desarrollar mediante las explicaciones que nuestros compañeros ya nos dieron. Voy a definir un poco sobre las patologías endocrinas sobre las glándulas endocrinas y las exócrinas. Las endocrinas liberan y segregan hormonas en el torrente sanguíneo y en el líquido intersticial.
y las endocrinas liberan o secretan estas hormonas la transportan a cavidades que las dirigen justamente al sitio de acción, como por ejemplo las glándulas salivales. Dentro de estas ya patologías, para decirlo así, está el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo habla sobre las glándulas tiroideas que no segregan suficiente hormona hacia el cuerpo y hace que pierda el funcionamiento natural que se podría dar o como normalidad, por decirlo así. Algunas causas de esta patología pueden ser la extracción por medio de una cirugía, de una parte o la totalidad de la glándula tiroidea. También se podría dar por un tratamiento radioactivo, como en el caso de la radioterapia que se utiliza en el cáncer para disminuir las células cancerosas y también como en disminuir el tamaño de los tumores. El hipotiroidismo congénito, que es cuando ya una persona nace con este problema en la tiroides. Y también se podría dar por tiroiditis, que la tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroidea por causa de una infección viral. Y el daño a las glándulas pituitarias o la hipófisis. Y luego está el hipotiroidismo, que se refiere generalmente el hipotiroidismo es en el cual mediante se segrega o disculpe doctor, se dice segrega o secreta. ¿Hola? Tiene el micrófono desactivado, creo. Hola, secreta. Bueno, se secreta mucha hormona tiroidea en el organismo, que también puede causar un problema. Entonces, la hormona tiroidea generalmente controla el ritmo del organismo, bueno, de los procesos del organismo. A este ritmo se le conoce como metabolismo. Si existe demasiada hormona, por ende va a acelerar los procesos del organismo que pueden verse afectados por medio de la aceleración. Algunos síntomas podría ser el nerviosismo, la irritabilidad, la inflamación en la parte anterior del cuello por causa de la inflamación de la glándula tiroidea, aumento de sudoración, dificultad para dormir y el agrandamiento de los ojos. Algunas causas podrían ser el bocio nodular, el bocio tóxico nodular o multinodular, que aquí podemos ver algunos nódulos que se encuentran en la glándula. Estos pueden crecer gradualmente, afectando así porque tendrían que secretar mucha más hormona. Entonces, esto emite la aceleración a dicho organismo, ¿verdad? Y luego está la tiroiditis y la ingestión excesiva de hormonas tiroideas en forma de tabletas. Ahora vamos a hablar de la hipófisis, que sería esto de acá, la hipófisis. La hipófisis se dice que es la glándula reina del organismo porque debido a ella se producen y se secretan muchas hormonas reguladoras que dirigen el funcionamiento del sistema endocrino. Bueno, gran parte, no la mayoría, no todo, perdón. Algunas enfermedades que se pueden desarrollar en la hipófisis son quistes, tumores, inflamaciones, como en el caso de la tuberculosis, y patologías vasculares, como se podría formar una hemorragia. El diagnóstico es de gran ayuda hacerlo en una prueba de nivel hormonal, que podrían dar los resultados, porque pues como es una glándula reina, afecta todo, no solamente al cerebro.
Entonces, diagnosticarse mediante un nivel de niveles hormonales y un nivel de imagen como el escáner o una resonancia magnética. Ahora voy a hablar de las glándulas suprarrenales, que son estas de aquí. Las glándulas suprarrenales se encuentran en la parte superior de los riñones y secretan una hormona que se llama cortisol. Como ya lo habíamos mencionado antes mis compañeros, el cortisol ayuda a responder ante el estrés y tiene otras muchas funciones importantes. En el síndrome de Cushing, por ejemplo, en este síndrome hay demasiado cortisol, mientras que en la enfermedad de Addison hay muy poco. Algunas personas nacen con la capacidad o incapacidad, podría decirse, de secretar muy poco cortisol. En la enfermedad de Cushing es un trastorno causado por la exposición prolongada de cortisol, como ya lo mencionaba antes, y a veces pues se puede provocar este síndrome tomando medicamentos con hormonas sintéticas que podrían tratar a una enfermedad inflamatoria, ya conduciéndose así al síndrome de Cushing. Algunos de estos síntomas son la obesidad en la parte superior del cuerpo, adelgazamiento en los brazos y las piernas, presión arterial alta, presenta aumento de glucosa en la sangre y la aparición fácil de hematomas. Las mujeres pueden presentar aumento de vello facial y corporal y también irregularidades en su ciclo menstrual. En el caso de los hombres, pueden ser menos fértiles y también ausencia o pérdida de apetito sexual. En la enfermedad de Addison, el cortisol, bueno, vamos a hablar un poco del cortisol. El cortisol, además de estar presente y responder al estrés, es una hormona que ayuda a disminuir o a equilibrar la presión sanguínea y también a equilibrar la cantidad de sal y agua en el organismo. Esta enfermedad ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol. Algunos síntomas de esta enfermedad son la pérdida de peso, debilidad muscular, la fatiga que empeora con el tiempo, en el síndrome de Cushing era la presión arterial alta. En este caso, que es la enfermedad de Addison, la presión arterial baja y la piel oscura o manchada. Y para finalizar, les voy a hablar sobre la tuberculosis, que es esta de aquí. La tuberculosis es una infección bacteriana producida por un germen que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria suele atacar los pulmones y esta enfermedad se disemina a través del aire cuando una persona o un paciente con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Alguno de estos síntomas es la tos severa de 3 o más semanas, la pérdida de peso, el toser o escupir sangre o mucosidad, la fiebre y escalofríos y sudoración nocturna. Para esto ya existen muchos tratamientos, aunque es una enfermedad igual muy contagiosa, ¿verdad? Pues cuando yo estaba estudiando me pareció un poco como similar a lo que ahora estamos viviendo con el coronavirus. Porque pues por lo menos el coronavirus es también pero es como por la saliva de las personas, pero creo que en el aire pues hay una pequeña posibilidad, en cambio en la tuberculosis sí. Y esa es mi participación. Okay, una duda. ¿Por qué entra la tuberculosis dentro de los problemas glandulares?
porque la verdad lo leí de una literatura, pero me parece que, pues, como son hormonas que pasan por el torrente sanguíneo, también como llegan a los pulmones y los pulmones son encargados de expulsar sangre oxigenada. Entonces... ¿Alguien que me le ayude, por favor? ¿El grupo? Si no me equivoco, es por la forma en la que cierto tipo de bacterias ataca. Porque digamos que vienen las bacterias al entrar entonces en las vías respiratorias, pueden afectar a las glándulas porque digamos que esa bacteria busca entrar en las células y sabemos que ahí hay cierto tipo de células como las células que les mencionaba antes que me segregan el moco que protege esas vías. Entonces ese tipo de bacterias al entrar a romper las barreras y entrar a ese tipo de células es ahí donde empieza su acción. Entonces por eso entra un poco en las patologías. Bueno, vas a ser buen pediatra. Mira, pero ¿qué es lo que pasa? Pues porque lo mencionaron. ¿Cuál es la fisiopatología de la tuberculosis? ¿Qué es lo que produce? ¿Ve que el sistema glandular por algo está ahí? A ver. ¿Qué hay? ¿Hiperproducción de moco? ¿O se suprime la producción de moco? Hiperproducción. ¿Hipo? Hiper. ¿O hiper? ¿Ah? Pues yo diría que hipoproducción. Hipoproducción de moco. Sí. ¿Sí? ¿Y entonces qué le pasa al tejido pulmonar? Colapsa. ¿Colapsa en qué sentido? Se seca. ¿Y qué pasa? Como ese líquido. Escupen los tuberculosos. Sangre o mucosidad. Sí, entonces, ¿qué células son las dañadas? ¿O cuál es el epitelio dañado por la tuberculosis? Esto es lógica, esto no está en el tema. Ustedes por lógica van a llegar, porque ustedes han dado el tema. ¿Cuál sería el epitelio dañado? ¿Cómo se llama el epitelio glandular que encontramos en el tracto respiratorio? ¿Qué tipo de células son? Ahí alguno habló de la misa, por ahí. Y unas células que tienen forma de un artefacto de la misa. Ajá, ¿cómo se llaman? Las células caliciformes, Las células caliciformes, ¿verdad? Son dañadas por esto. Entonces, al perderse la capa, pues escupe sangre. Ahí simplificando, ¿verdad? Para no irnos a Honduras. Está bien, jóvenes. Magnífico el tema. Bueno, tenemos 10 minutos. Tengo yo 10:52 ahorita. A las 11 con ¿qué? Con 2, 3, 4, 5 minutos. Seguimos. ¿Ok?